Bien, dedicado a Juan Daniel Hernández, que desde mi punto de vista, por supuesto que es un amigo, pero desde mi punto de vista, quien hiciera la canción más bonita sobre Sal Si Puedes y la Laguna del Silencio. Capítulo 7. El hijo del Lombardo. El pequeño Tacú estaba a la orilla del arroyo, lanza en mano. Era el más habilidoso en la pesca de la tararira. Ejoj lo miraba con atención, recostado a un árbol. Aquel niño tenía una capacidad de paciencia increíble, a pesar de tener tan solo 8 eras estivales. Después de sus hijos, era Loipic que más atendía, principalmente por ser hijo de quien lo era. Lentamente, el gurí levantó su brazo. Algo divisó en la corriente del arroyo, con movimientos leves, casi imperceptibles, fue enfocando su lanza y esperó un segundo más, otro, y ¡zas! Clavada en el agua, la lanza hizo impacto en una tararira. Ejoj, con cara satisfecha, recordó que Tacú, dentro de su tribu, se destacaba por otra particularidad: su nombre, el más largo de todos los charrúas sabidos, pues su padre lo había nombrado Giuseppe Pietro Tacú Montani Macías, a la usanza de su lejana tierra, y ya aquel recuerdo se encadenó con otros. Un día de principios del siglo XIX, fecha del invasor, claro, la tribu liderada por Baimaca y Taigarupé, unidos por persecuciones de las milicias españolas, vinieron a dar a las costas de lo que hoy llamamos Cabo Polonio. En aquel lugar de grandes arenales, el joven curador Senaqué, hombre ya de profundo conocimiento, le había dicho que pronto verían algún barco explicándole que se trataba de grandes pirí de madera en los que atravesaban los huincas los grandes aguas, que se hundían profundamente en ellas más allá de lo que se veía flotar, y le explicó que venían atestadas de grandes y sonoras armas. Ese día, un jovencísimo Ejoj, buscando caracolas para hacer instrumentos para la tribu, vio por primera vez un navío europeo. Aquel velamen grandioso, inflamado por un viento que le soplaba a favor, lo dejó atónito. Todo lo que había imaginado en los comentarios de Senaqué haciendo mención a ellos se quedó corto. Azorado, se escondió para no ser visto tras una duna, mientras observaba un gigantesco pirí de madera flotando que no iba muy lejos de la costa, tal vez 1 kilómetro, cuando de pronto en la cubierta del barco se comenzó a desarrollar una frenética actividad. Huincas, con sus características prepotencia, arrastraban hombres y mujeres de piel muy oscura, agarrados con cadenas unos a otros, gritando, asustados. Algunos de ellos, otros se caían como cansados o débiles. A la fuerza los arrimaron al borde de una plataforma y los arrojaron al agua del océano con cadenas y todo. Pero qué cosas raras hacen los huincas. Aquellos sufrientes caían unos atrás del otro, forcejeando, luchando, negándose a morir, gritando en un idioma que ni Ejoj ni sus verdugos entendían. Fueron muchos, demasiados, tantos que el originario no le alcanzaron los dedos para compararlos en números. Tan absorto estaba en aquella escena que lo tenía encendido en ira, que no vio acercarse a otro barco un poco más chico hasta que sobrepasó el primero por delante, a unos 500 metros. También tenía la borda repleta de gente. En este caso era para ver lo que pasaba en la cubierta del otro. Ejoj quedó sorprendido cuando en el segundo barco también se conmocionó a través de unos hombres que comenzaron a golpear a otros 2. Esta vez todo era entre hombres blancos. Uno de esos 2 golpeados era el padre de Tacú, a quien veía por primera vez. El viento fuerte alejó a ambos barcos rápidamente. Apenas despejaron la zona, el Callao divisó a uno de los hombres que los tripulantes del navío habían tirado al mar, desesperado, aferrado como podía a un afloramiento rocoso y en plena lucha por no ser arrastrado al fondo por el peso de las cadenas que lo agarraban a sus compañeros de infortunio. No hubo duda para el nativo de la mal llamada América, que si bien nunca había nadado más que en un río en busca de atravesarlo haciendo camino,
se tiró al agua para intentar rescatar al desdichado, aún sin saber si podía resistir aquella distancia en mar abierto. Sin embargo, lo difícil no fue llegar, sino romper las cadenas, cosa que no hubiera conseguido de no hallar aquel eslabón agrietado por el salitre marino, ya casi a punto de romperse por sí mismo. Emprendió el regreso con el hombre, aún con grilletes en sus muñecas, pero liberado del peso de sus congéneres. Lo arrastró en su nadar como pudo, hasta que agotado y casi en sus últimos alientos, llegó a la firmeza de la arena. Sin sobrarle nada, puso boca arriba al africano, recostándose luego para recuperar fuerzas. La fatiga, a la luz del sol, le hizo cerrar los ojos y se quedó dormido. Takú venía corriendo hacia él y lo sacó de sus recuerdos. «Ejoj, Ejoj, Ejoj, mira», gritó mientras le mostraba sus dos tararillas que casi traía de arrastre. «San Bilú, dos hermosuras, o Anaxihuat o Yendahau Babu Takú, los ancestros te recuerdan y te abrazan, Takú. Hoy Pic Vaginan Anaxihuat, niño camina con los ancestros. Xuambú Sepe Oj It, Xuambú sabrá cerrarlos al fuego», y salió hacia los toldos corriendo. Al amanecer saldrían a su nuevo destino, el encuentro en Salsipuedes.